otro tipo de... El tercer elemento que me interesa a mí es el de análisis curricular, que es un poco lo que sacó ahorita la revista Historiografías de la Universidad de Zaragoza, que tiene, y de que espero que finalmente la Ibero pueda sacar ese libro, está ahí atorado, por cuestiones de editoriales, ¿no? Pero es un estudio comparativo de algunas reformas en América Latina sobre el concepto de competencias, el concepto de ciudadanía que está manejándose a través de los contenidos históricos. El que acaba de presentarse, que hago, digamos, una metáfora, una relación un poco atrevida con el fin de la historia de Fukuyama, lo que está trabajando son análisis curriculares, como si los contenidos históricos fueran narraciones históricas. Pues ¿qué historia me están contando? Entonces vemos desde 1993 al 2011 hasta la articulación de la educación básica, cada vez una disminución significativa de contenidos, pero cada vez la emergencia de contenidos sobre procesos de auge del capitalismo liberal. Es decir, la historia que hoy se cuenta ha dejado en segundo plano, aunque para nada abandonado, las historias nacionales, para darle paso a historias de la globalización. Entonces, ¿se acuerdan la polémica que hubo con los programas de 2006 que habían quitado Mesoamérica? No, nos quitaron a los indígenas y Gómez Morín en ese tiempo, pero si solo se veían 8 horas, decía. Y todos se pusieron a decir, pero era cierto que solo se veían 8 horas. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Pero es cierto que dentro del programa no podía verse más, ¿sí? Pero ¿por qué? Yo lo interpreto como que en realidad no es que estén despreciando en sí, bueno, si hay un desprecio y una exclusión de las comunidades indígenas de manera significativa, pero bueno, había otra lógica curricular que era la articulación con la primaria. Pero sobre todo, más allá de la exclusión que implica sacar a los mesoamericanos o a las culturas mesoamericanas de los programas de estudio secundaria, lo importante es, desde mi punto de vista, es la emergencia de un nuevo personaje histórico, de la globalización y el capital. Entonces, en ese artículo, por ejemplo, analizo qué tanto aparece el peso de la ONU en un programa frente al Banco Mundial y el FMI en otro. Entonces se ve como históricamente el FMI y el Banco Mundial empiezan a ser actores del propio programa de historia, ¿sí? Cambiando por otros. Los sindicatos desaparecen, ¿sí? Entonces empieza a haber narraciones históricas distintas. Entonces trabajo, digamos, análisis curriculares. Y lo que hago en este libro que esperamos sacar y que en cierta medida se resume en el artículo que salió hace un año en la revista Autónoma de Barcelona, es cómo América Latina, a partir de la reforma de los años 90, construye, la historia funciona, que es algo que no tiene la ciencia ni otras historias, tiene un marco curricular la historia. El objetivo de la historia, de la educación, es formar ciudadanos capaces de competir en el mercado laboral, que yo llamo ciudadanos competitivos. ¿Para qué sirve la historia? ¿Cómo puede la historia responder a ese perfil de egreso? Entonces cambia su metamorfosea, transforma su tradicional código disciplinar, pasa de una historia nacionalista, sin abandonar el carácter nacional, a una historia donde lo que hay que desarrollar son habilidades de competencia, habilidades de pensamiento, y luego se convierten en competencias. Entonces ahí se engarza muy interesante, se engarza de manera muy interesante el discurso de las competencias de origen económico, que hoy son el discurso hegemónico, con el constructivismo, a pesar de ser en su origen contradictorios. Entonces hoy puedes leer en el programa de historia la construcción de competencias históricas, que son competencias históricas de manejo de información histórica o competencia del tiempo y el espacio histórico. ¿Qué es esa competencia? ¿No? Entonces esa competencia del tiempo y el espacio histórico en realidad es una adaptación de los programas de los 93 que hablaban del tiempo y el espacio histórico como eje del desarrollo económico. Entonces va convirtiendo a las competencias en un concepto central que le permite a la historia sobrevivir en el currículo, a pesar de perder una hora en el 2006.
¿Cómo que sobreviene en el currículo? La historia está enmarcada, la enseñanza de la historia está enmarcada en un plano curricular. Si el objetivo es este nuevo ciudadano, que ya no es el ciudadano nacional, ¿qué hace la historia para alcanzar eso? ¿Qué hacen los programas de historia para alcanzar eso? Pues transforman su elemento. No abandonan, porque sigue siendo muy importante, dice el artículo, la Ley General de Educación, sobre lo importante de enseñar los elementos de identidad nacional, pero le da fuerza a las competencias. ¿Se me explicó? Ajá. Claro, incluso en el proceso del último diseño curricular de historia, nada más estaba contemplado un año para historia. En el 2006. Bueno, en el 2003 al 2006, sí, que fue la polémica. Sí. Y se había quitado la parte de historia de México específica. Iba a ser una historia general donde iba a haber uno de los apartados enfocado a la historia de México. Sí. Pero hubo un movimiento de protesta, entonces se otorgó que hubiera específicamente una historia de México. Y eso plantea elementos muy importantes. Cuando yo me pregunto cuál es la epistemología del conocimiento histórico escolar, digo, un elemento es lo político y el impacto social que tiene, ¿sí? Y en México nos gustan las políticas, ¿sí? Cuando se habla de historia, lo tuvimos en el 93, lo tuvimos en el 2003, ahora el 2011 fue calladita porque no hubo una transformación notoria, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo pienso a la enseñanza de la historia solo desde la disciplina y no entiendo que hay algo cruzado, o solo veo lo cruzado que es lo político, lo identitario, lo pasional, solo lo veo como algo que obstaculiza el desarrollo del pensamiento histórico, lo único que voy a encontrar es un choque entre una epistemología y otra. Yo tengo que comprender que el proceso en el aula, desde mi perspectiva, entra ciertos elementos del conocimiento científico, pero entran elementos de, ¿cómo decirlo? Elementos de aspecto social. Otra vez narraba una experiencia, también estaba en campañas de alfabetización, y yo iba con alumnos que eran quienes realmente alfabetizaban, y íbamos y apoyábamos, dábamos clase a los chicos que iban, pero yo estaba ahí, estábamos en un pueblo de Tlaxcala, ya con la frontera con Puebla, un pueblo muy bonito, se veía la Malinche y luego los volcanes desde muy lejos, pero se veía muy, muy bonito, y me invitaron a casa personas a ver si les podía dar una clase de historia, ¿no? Pues en realidad, en esos procesos, en ese caso pues era más una plática, en otros sí logramos conjuntar historia oral, historia de vida y desarrollo de primeras escrituras con educación para adultos, a través de narraciones de duelos en la Revolución. Pero ahí en ese caso estaba muy preocupado por qué los tlaxcaltecas se consideraban traidores, ¿sí? Pues entra en juego la ciencia, les explicas que pues Mesoamérica en realidad no era una entidad, no era México, no podemos hablar de traidores, y eso lo compré. Pues en este momento seguimos con la clase y comento que bueno, el proceso de evangelización continúo con el siglo XVI, y me dice, ¿pero qué me está diciendo? Que la Virgen de Guadalupe la trajeron los españoles.